Vamos a hablar de los 70, que es un tema que ha vuelto a ponerse de moda, es la década que nunca vuelve, a partir de la convocatoria de la candidata vicepresidenta Villarroel de la lista con Milei, de un homenaje a las víctimas de las guerrillas hace la semana pasada en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar con Carlos Manfroni, él es abogado, escritor, ha escrito mucho sobre los 70. A ver, recordemos algunos de sus libros: Montoneros, Soldados de Perón, Propaganda Due, y precisamente con Victoria Villarroel, Los Otros Muertos. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Seferino? Bien, viste que algunos criticaban a Villarroel porque dice, bueno, está usando en campaña el tema de las víctimas de las guerrillas, víctimas del terrorismo civil, y yo pensaba, bueno, pero lo notable ahí es que ese tema forme parte ahora de la campaña electoral, porque hasta hace poco tiempo no se podía ni hablar siquiera, que te decían un montón de cosas, y vos, Manfroni, fuiste uno de los que hablaste en aquel momento. ¿Qué reflexión te merece este cambio en la opinión pública? Bueno, quiero decir que el primero que rompió el paradigma y que empezó a hablar de estas cosas fuiste vos, Ah, gracias. con Operación Traviata, con el asesinato de José Ignacio Rucci. Ahí es cuando las editoriales comenzaron a publicar el revisionismo de los 70, bueno, los libros del Tata Joffre, los míos con Montoneros, Soldados de Macera, el pacto entre Montoneros y Uy, Macera. sí, Montonero Soldado de Perón, no, de Macera, y es, claro, déjame interrumpirte ahí, que la gran tesis de este libro es que es el pacto Firmenich-Macera, ¿no? Sí, 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 se encontraron muchas veces en París, en Madrid, en Italia, bueno, pero en definitiva ellos trabajaron para él, trabajaron para Macera. La cúpula no significa que todos los montoneros conocieran este pacto, pero la Claro. cúpula trabajó para ellos, para él, indudablemente. Te interrumpí sobre la reflexión sobre este cambio en la opinión pública. No, digo que este cambio venía de antes. Bueno, primero con Alfonsín se hablaba de la teoría de los dos demonios y ahí Mm. había una especie de ofensa de los militares que decían, no, 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 no son dos demonios porque ellos comenzaron el ataque, nosotros defendimos a las instituciones de la nación. Después esto se dio vuelta y empezaron. Ahora, no se puede decir teoría de los dos demonios. Te saltan a la yugular y te dicen, no, no, como dos demonios. Todos los asesinatos de los militares son peores que los asesinatos cometidos por la guerrilla. Y yo impugno ese concepto porque no es verdad. No es verdad, ni uno ni otro, no es verdad. Caso por caso. La gravedad de un crimen no tiene que ver tanto con quién lo haya cometido, tiene que ver con cuánto sufrió la víctima, cuán inocente era la víctima, la edad de la víctima, que es más importante o es más grave la muerte de Walsh que la muerte de el hijito de Barrios, de 3 años, que mató Montoneros. Es más grave la muerte de Santucho que la muerte de todas las personas que murieron en el comedor de la Policía Federal, entre los cuales había mujeres y niños. Caso por caso, depende de cada caso la gravedad del crimen, cuánto se hizo sufrir a la víctima. Por supuesto que, a ver, alguien que fue un desaparecido, torturado, es más grave eso que alguien que fue muerto en un tiroteo en la vía pública. Pero también es cierto que depende del grado de inocencia, de la lejanía con el conflicto, de la edad de la víctima, de cuánto haya sufrido la víctima, caso por caso. Es decir, no, no, no estoy de acuerdo con esa definición conformista, o casi me atrevería a decir obsecuente, de decir todos los casos, todas las muertes provocadas por los militares son en su conjunto más graves que todas las muertes provocadas por la guerrilla. No, Pero depende de ahí, cada uno. Carlos, ¿no pensás que las muertes, digamos, provocadas desde el manejo del Estado son peores que las muertes manejadas en todo caso por el terrorismo de los grupos guerrilleros? Depende, porque ahí estamos poniendo el acento en los victimarios y no en las Ujú. víctimas.
Está, Y yo creo que si queremos evaluar la gravedad de una muerte, tenemos que enfocarnos sobre las víctimas, no sobre los victimarios. Bueno, desde ya que manejar el poder del Estado da cierta ventaja, eh, y, y no se puede justificar de ninguna manera. Yo lo publiqué en mi libro Montoneros Soldados de Macera. La desaparición no puede justificarse de ningún modo. Esa fue una discusión que se dio al comienzo del golpe militar de 1976. Justamente Macera fue uno de los quienes más insistió en usar este método que finalmente se usó, que paradójicamente fue traído a la Argentina e incorporado en el ejército por el único general comunista que tuvo el ejército argentino, que era Carlos el Chivo Rosas, que fue a claro. estudiar a Francia y en Francia le enseñaron este método y después lo trajo, a punto tal que en el comando en jefe del ejército, bueno, se llamó después el Estado Mayor del Ejército, el edificio ahí en la calle Azopardo, había una misión del Estado francés, una oficina con la bandera de Francia y todo. Ahí estaban los profesores que enseñaban a los militares eh, a, a usar este método que se usó en Argelia. Sí, es verdad. Y vos sabés que Carlos traes un tema importante, que es la doctrina francesa, la importancia de Francia en la exportación de la represión ilegal a las guerrillas, que no solo lo exportaron a Argentina, pero acá. Y a mí me da un escozor cada vez que veo la embajada de Francia cómo se la pasa predicando el tema de los derechos humanos, condecorando a Carlotto, a todos los que encuentre por ahí, en vez de hacer una autocrítica, ¿no? Yo iba antes a la fiesta del 14 de julio, dejé de ir porque veía cada personaje y los embajadores, el personal diplomático de la Embajada de Francia, haciéndose como los defensores. No me parecía ya tanto cinismo, digo, no puedo estar acá compartiendo el champán con esta gente, porque hasta me parece peor que otras cosas, ¿no? No sé qué opinas vos. Sí, tal cual. Y además no nos olvidemos que Francia y todos los países que tenían socialdemocracia en los 70, que estaba de moda la socialdemocracia, recibieron a Macera. Lo ¿Mm? recibieron los líderes, los primeros ministros de cada uno de esos países, y lo recibieron, y a pesar de que los montoneros tenían unas excelentes relaciones con esos líderes de la socialdemocracia de Europa, como ellos mismos decían, pero los montoneros estaban refugiados allí, estaban en conexión con las autoridades de esos países. Quiere decir que si Macera, que en ese momento se estaba haciendo pasar increíblemente como el gran defensor de los derechos humanos en la Junta Militar y le echaba toda la culpa al ejército, si el Montoneros hubiera dicho una palabra, si les hubiera comunicado a esos líderes que eso era mentira, que Macera fue justamente el que más de sus hombres exterminó, porque el ejército se había dedicado fundamentalmente al ERP, y el ERP quedó extinguido en diciembre de 1975 y después, si queremos, con la muerte de Santucho en 1976, el comienzo del gobierno militar. Pero el que más montoneros mató fue Macera desde la ESMA. Claro. Entonces, ellos nunca lo denunciaron en Europa, nunca dijeron, no, esto es una farsa, ¿cómo va a ser este señor defensor de los derechos humanos si es el que más de los nuestros asesinó, los tiró al mar, los tiró al Claro. río de la Y Plata? y el partido de Macera se llamaba Partido para la Socialdemocracia, ¿no? Sí, así es, Partido de la Ahora, Democracia Social. así es. Carlos, vos escribiste un libro con Victoria Villarroel, pero ahora estás en el equipo de Ricardo López Murphy, ¿verdad? Carlos Murphy y Patricia Bullrich, hace muchos años yo fui compañero de fórmula de Patricia Bullrich en 2003, en su candidatura a jefa de gobierno de la ciudad, yo era candidato a vicejefe de gobierno. Ah, mirá, yo creí que Sí, estaba con Victoria Villarroel, pero el otro día te vi no, en no, una escribimos reunión. juntos ese libro, pero bueno, yo siempre trabajé políticamente con Patricia Bullrich, eh, que además representa
también una expresión de derecha en los términos que se suele mencionar a estas tendencias políticas, una persona de orden, una persona de austeridad, de orden, de economía ortodoxa. ¿Y qué van eh, a hacer, qué piensan hacer respecto de los 70? Porque ahí Victoria Villarroel decía un proyecto de ley para indemnizar a las víctimas de las guerrillas. ¿Ustedes tienen algo parecido en carpeta o no? la ley ya está. Ujú. La hizo Macri el último día antes de dejar el gobierno. Lo único que hay que hacer es reglamentarla y por supuesto que entiendo que se va a reglamentar. Yo no estoy en esos equipos, en esa parte del equipo, pero es de toda lógica que una ley que hizo Macri se va a reglamentar. Perfecto. También hablaba Victoria Villarroel de un monumento a las víctimas de las guerrillas, ¿no? Algo similar o no, qué sé yo, se me ocurrió pensar al Parque de la Memoria. Desde mi punto de vista, claro que hay que hacerlo. Y además, yo creo también, y esto lo digo por mi cuenta, que hay que encontrar una solución a los cientos de militares que tienen 70, 80, 90 años y están con prisión preventiva desde hace más de 10 años. Mm. Una prisión preventiva puede durar, de acuerdo con las convenciones de derechos humanos, 2 años, 3 años si son causas complejas. No puede alguien estar en prisión preventiva 10 años y hasta 15 años. Hay prisiones preventivas de gente cuyo encarcelamiento tiene el fundamento dado por el juez de cada causa de que podrían escapar. Estamos hablando de gente de 90 años, 80, la mayoría con dolencias graves. ¿Y qué, Muchos murieron, ya murieron 800 en la cárcel, algunos de cáncer, otros con graves problemas y pulmonares. qué habría que hacer, en tu opinión, con esas En mi personas? opinión, habría que aplicar las convenciones de derechos humanos sobre trato a los adultos mayores y además las convenciones de derechos humanos sobre el tiempo del proceso y prisiones preventivas. No pueden estar en una cárcel común. O Me sea parece que una prisión cuestión de domiciliaria, humanidad. decís, prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria, sí, y además el proceso tampoco puede durar 15 años, 20 años, algunos duran más. Muy bien, vas a tener mucha reacción de parte de los organismos de derechos humanos, de casi todos Pero los esto lo digo por periodistas. mi cuenta, ¿no? No es mi equipo. Yo trabajo fundamentalmente en el tema de anticorrupción. Ah, claro, es otra de tus especialidades, vos has escrito mucho sobre eso. Sí, yo estoy fundamentalmente en el área de anticorrupción, no en el área de defensa ni en el área de derechos humanos. Ahora, volviendo al punto inicial de nuestra breve conversación, Manfroni, porque siempre es un placer hablar con vos, pero ¿cómo fue que cambió tanto la sociedad? Porque te acordás antes, estos temas eran difíciles y ahora forman parte de la campaña. ¿Qué te parece a vos? ¿Qué pasó? Bueno, forma parte, primero, el hartazgo que provocó el kirchnerismo, porque tenemos que recordar que cuando Menem dictó los indultos, sí, hubo algunas protestas, pero nada extraordinario, no hubo un gran revuelo en la sociedad. Todo el mundo estaba bastante callado y además hay que acordarse que los indultos fueron requeridos por Montoneros, es decir, no fueron los militares los que pidieron los indultos, fueron requeridos por Montoneros, que además lo ayudaron en su campaña y una de las condiciones fue que dictara un indulto para ellos y para los militares presos. Así lo pidieron los montoneros. Es decir, que era la manera de empatar y conseguir una situación, porque ya Alfonsín había dispuesto perseguirlos y así se hizo tanto a las cúpulas del gobierno militar como a las cúpulas de montoneros. Ellos querían los indultos y lo propiciaron y lo obtuvieron. Después el kirchnerismo
la emprendió con juicios hasta el último cabo y el último subteniente, gente que tenía a lo mejor 19 años en la época, en los 70. A veces hay gente que está presa por haber estado apostada en algún lugar cuando sus superiores tal vez sacaron a alguien de allí y se lo llevaron, que tal vez ni tenían idea de lo que estaba ocurriendo adentro. Podrían haberlo sospechado, bueno, tal vez, algunos sí, otros no. Pero la cuestión es que hubo todo ese auge de los juicios desde Néstor Kirchner, y creo que con el desprestigio del kirchnerismo también la gente se hartó de esto. Se dio cuenta de que era una maniobra, que Kirchner nunca creyó en los derechos humanos y que todo esto era una maniobra para cometer el latrocinio más grande de la historia argentina. Con el tema de los derechos humanos, tuvieron ocupados a los jueces, tuvieron ocupada la opinión pública y cometieron el robo más grande de la historia argentina. Como la gente se hartó de todo eso y además muchas organizaciones de derechos humanos mostraron la hilacha y revelaron que lo que más les interesa en el mundo es el dinero, la gente se hartó de todo eso. Se Mm. hartó de eso, se hartó de que defiendan a los delincuentes. Es decir, que todo esa... Y después está, como decíamos, la literatura revisionista, ¿no? Que te Ah, repito, vos la comenzaste, rompiste el paradigma con el libro sobre Rucci, el Tanta Joffre, mis propios libros. Bueno, toda esa literatura también contribuyó a revelar la otra parte de la verdad. déjame decir, Carlos, que justo este año, el 25 de septiembre, se cumplen 50 años del asesinato de Rucci, 15 años de mi Sí. libro Operación Traviata, cómo pasa el tiempo, pero al mismo tiempo cuántas cosas cambiaron, ¿no? Porque yo a veces ahora estoy sorprendido. Ahora, viste que el periodismo en general es como que llega tarde, viste, la gente va cambiando y vos vas a los programas y colegas míos en mi caso, ¿no? No sé qué pensás vos, pero es como si todavía estuvieran pensando que el kirchnerismo está más vigente que nunca en los derechos humanos y la gente está en otra cosa, ¿no? Está en otra cosa, ya realmente con la inseguridad que hay, la gente también, eso contribuyó, la inseguridad que hay debido a la delincuencia común, contribuyó al desprestigio de las organizaciones de derechos humanos. La gente no quiere saber nada de estas organizaciones que protegen al delincuente y que siempre piden las máximas penas para los policías y para las fuerzas de seguridad federales. Sí, claro que la opinión pública cambió mucho, cambió y bueno, se debe, creo, a este conjunto de cosas. Y es verdad también que en general el periodismo no toca estos temas. Esto que No, acabamos de decir, esto que acabamos de decir, de que los crímenes, no hay dos demonios, que los crímenes dependen de de la la gravedad víctima, y de la víctima, es casi un pecado capital. Entonces, hay una consigna y un paradigma de que mm, todos los crímenes de los militares son peores que del conjunto de crímenes de la guerrilla. Entonces, Carlos, estos son paradigmas que no se pueden romper. Hay como moldes que no se pueden romper y que hay que ajustarse a esos moldes. Son los moldes de lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, ah. es como el tema del rey desnudo, hasta que aparece alguien y dice el rey está desnudo. Entonces todos se van atreviendo poco a poco, acá muy lentamente, porque mira, para asimilar una verdad es muy lenta, pero también tenemos a una sociedad que no acompaña, porque yo recuerdo que cuando estalló el golpe militar, yo me dije, esto es una barbaridad, y se lo dije a la gente que me rodeaba, digo, esto es una barbaridad, esto va a terminar muy mal, pero me sentía más solo que Adán el día de la muerte. No, la sociedad no acompañaba ese concepto, No, la sociedad decía, no, no, esto es lo que hacía falta, porque no se podía seguir así. Y la Argentina estaba rodeada de países que tenían golpes militares, por eso también
era difícil para un subalterno, un cabo, un soldado, un subteniente, comprender que no tenía que obedecer una orden. Perfecto, Carlos Manfroni, muchas gracias por la comunicación. La seguimos en otro momento. Suerte en Muchas las gracias a vos elecciones. y gracias por todo lo que hiciste. Por favor, gracias, gracias, Carlos Manfroni.